Hola a todos, ¿cómo están? Otro programa más de Pensemos en Chile, aquí en el Escondite Restobar en Viña del Mar, así que no se olviden de venir. Exquisita comida, buena hamburguesa, buenos tragos también, que no podemos hacer publicidad por la hora, pero... Bueno. Me comí una hamburguesa, no hoy día, fue hace un par de semanas. Exquisita. No, son buenísimas. Y las papas súper bien hechas y la atención extraordinaria. Yo voy a poner la De polémica verdad. porque me tomé un sour buenísimo Bueno, también. sí. Bueno. Hecho con amor. Hecho con amor. ¿Solo? No. Sabes que no me gusta tomar solo. Sour de Chile, ya. ¿Saben? Sí, los sour son famosos. Famoso, han hecho famoso. Son famosos los Sí. sour. Creo Y que la piscola quedó desplazada ya. aquí Como otra ahora nos toca hablar sobre las elecciones. ¿Qué les pasó? ¿Cómo estuvieron las elecciones? ¿Los pronósticos? Pronósticos que fallaron todo. Hubo alta votación, como un 75% del padrón, aproximadamente 80% del padrón. 83. 83. 83% del padrón en la región de Valparaíso. Y la Buen región dato de ese. Valparaíso no. Es promedio normalmente, así que debiera ser lo mismo a nivel nacional. ¿Quiere el análisis general o el análisis solamente de Es lo que que sin pasó? una palabra, no fue pésimo. No. A ver, espérate. Queremos hablar de cuál elección. De la de gobernador Yo regional. creo que la Segunda que se vuelta llevó de la- gobernador regional. Eso Sí. es. Sí, porque Exactamente. al final del domingo hablamos de eso. Estábamos en el conteo de votos recién. Sí. Estuvimos en eso y quedamos ahí. Quedamos qué es lo que iba a pasar, cuál era la expectativa, si es que iban a perjudicar lo que estaba pasando a nivel de gobierno. A Mondaca se le iba a traspasar la problemática a nivel en materia de seguridad y en materia también de la crisis que está viviendo el gobierno. Parece que no pasó nada de eso. No se le traspasó nada. No Nada, se le traspasó nada. nada. Al contrario, yo creo que fue una buena jugada de las que hizo Mondaca, en verdad, de vestirse con otro ropaje, de hablar mucho de seguridad dentro. Desmarcarse, podríamos decir. Desmarcarse el Sí, gobierno, totalmente, sí. ¿verdad? Se desmarcó, empezó a lanzar críticas contra el gobierno central. Yo creo que todo eso lo jugó a favor. Sí. Y eso mirando para el frente. ¿Y a nosotros qué nos pasó, John? Yo tengo una tesis. ¿Las que tesis? No. Yo tengo una tesis que es Porque, la tesis- porque no existen ya. es la ya no tesis están. de siempre. No quiero entrar ahí. No quiero darle cancha Cabida, a ese esa lado, es ¿para qué? esa gente. Sí, Claro, ya claro. fue eso. Sí, ya claro. fue. Ya murió. Es cierto que se logró, generó un trauma gigantesco en la sociedad, que con eso se cambió el eje semántico de la política en Chile, a mi gusto. Pero ya fue. Ya no quiero seguir hablando de las tesis. Me interesa más hablar de las hipótesis que tenemos respecto de las elecciones. ¿Quiénes son tenemos? Varios autores. Ya. Yo leo, ustedes saben. Existe una especie de dicho en política electoral que dice: la esperanza le gana al miedo, siempre. ¿Ya? Cuando se da esa dicotomía, que es muy común en las elecciones, normalmente gana la esperanza. Y si es que uno ve, Mundaca se refirió todo el tiempo a la esperanza y a defenderse de quien causaba miedo, ¿me entiendes? Y en eso yo creo que Pepa hizo una campaña más centrada en el miedo que en la esperanza, y entonces encarnó más el concepto del miedo, mientras que Mundaca encarnó más la esperanza, ¿sí? Y en ese sentido gana la esperanza. Entonces, en ese sentido, esta típica campaña que está haciendo la derecha, que fue una de las críticas que hizo Mochati hace unos meses atrás, que la derecha no propone nada más que seguridad, que en definitiva cuando se habla de seguridad se habla de miedo por la inseguridad que hay, ¿no va a funcionar? No, Yo- yo creo que yo creo que el tema es cómo es que uno explica la seguridad, ¿sí? Efectivamente estamos en una crisis de seguridad, eso es una situación Una realidad. obvia, evidente, objetiva. Todos los días vemos eso, la gente está cansada de esa forma de explicar la seguridad además. Y lo que hay que hacer es una campaña propositiva, ¿sí? Una campaña donde se hable, por ejemplo, de cómo es que podemos lograr emprender. ¿Se acuerdan
se me va a caer el carnet aquí así. De nuevo. Pienso Pero lo mismo. positivo. Claro. Había una campaña cuando yo era chico, imagínense, que decía pienso positivo. Sí, Sí, me acuerdo. Esa campaña, pienso positivo, tiene que ver. Sí. Esa campaña tenía la gracia de poner lo negativo, ¿cierto? Estábamos en una crisis económica gigantesca y ponerla en positivo. Esa es la vuelta que yo creo que hay que idear y hay que cambiar el discurso para eso. No, basta ya con criticar al gobierno y a la incapacidad de los gobernantes o del propio presidente, la incapacidad que tienen todos los del Frente Amplio. Basta de eso y ahora debemos proponer cuáles son las ideas que van a traer mayor seguridad y por lo tanto mayor desarrollo. Jaime. Yo soy más crítico de lo político, creo que lo dijimos en el programa anterior, creo que nos equivocamos, los partidos políticos se equivocaron, no dependieron de mí las elecciones de los candidatos, Obvio. por supuesto todos saben que no, si yo quedé abajo incluso. Claro. La verdad que creo que los partidos se equivocaron en un momento, lo vuelvo a reafirmar, y a todas luces tenemos las elecciones, lo que pasó en Valparaíso, lo que pasó en Viña, de lo que pasó en otras comunas a nivel regional, no así, por ejemplo, en Quilpué, que casos excepcionales, como también decía yo en Cartagena o en otros. Creo que tuvimos errores graves de elección y creo que no puede volver a pasar. Como también pretender que solamente un segmento del sector opositor, hablemos de este Errores graves de elección de candidatos. De candidatos. Sí, no, errores graves de elección de candidatos. Creo que hay un problema de base ahí del principio y además de pretender que solamente en nichos vamos a poder ganar alguna elección. Creo que ahí tenemos que pensar que, como también lo hablamos en el programa anterior, se amplió, se cambió el clivaje. Me quedó dando vuelta a lo que me dijiste, que es verdad, esa teoría de que cambió el clivaje y estamos hoy día la oposición a lo que fue el 4 de septiembre del 2020 es desde amarillo hasta republicano. Creo que esa fuerza fue la que pudo ganar a una izquierda radical, a una izquierda que propone con ideas setenteras, sesenteras, que no tienen ningún progreso y ningún futuro, y eso estamos todos de acuerdo y compartimos las ideas de la libertad, del desarrollo. Y ahí me quedo mucho con lo que dice Axel Kaiser. Me parece que la oposición debiese proponer ideas de derechas, ideas. Tenemos que hablar de derechas. Reducir el gasto público, terminar con 300 puestos de operadores políticos del gobierno, estatales, achicar el Estado, de bajar los ministerios a la mitad, de 23 a la mitad. Devolverle la plata de los impuestos a la gente. Pero no a través del Estado, sino que no quitándoselas nunca. Justamente. Creo que una reducción del Estado que traiga consigo una rebaja de impuestos. Obvio. Y yo creo, y ahí comparto el dicho de Axel Kaiser, que creo que primero sentando esas bases, porque hablaba de los líderes que tenían que representar los líderes, me parece que representando ideas de derecha, ideas de desarrollo, ideas de país liberal, que son lo que a nosotros nos une, me parece que podemos tener un conglomerado mucho más fuerte y más consistente y que tenga identidad, que pueda ganar elecciones. Creo que eso es fundamental. Y lo otro, creo yo, es que por favor no nos equivoquemos en las elecciones y tengamos un análisis más allá de una estadística por conocimiento, que sea también de conocimiento de la zona, el territorio donde va a ser representado. No puede ser que elijamos candidatos odiados. Claro. Odiados, ¿ya? Porque que elijamos, te refieres a que no puede ser que los partidos determinen pongan o designen como candidatos a candidatos que no generan resistencia. Justamente. Pero más allá de la resistencia. Ojo con el rechazo en las encuestas. Sí. No, con personas que encarnen ciertos valores que ya no son. Justamente. Tú mismo dijiste, cambió el clivaje, ¿cierto? Tomando lo que habíamos hablado el domingo, está muy bien. Ya las derechas y las izquierdas tradicionales ya fueron. No existen, ¿sí? Esta pugna entre el sí y el no, ¿cierto? Ya no existe. Hoy día existe la pugna entre el rechazo y el apruebo. Y resulta que figuras como, por ejemplo, la Pepa, que la tuvimos aquí, que somos muy cercanos, qué sé yo, pero como persona, pero en términos políticos encarna el sí y el no. Justamente. Y eso hizo de volver a la gente a pensar en esa, a lo mejor, derecha que tenía carga con la mochila de la corrupción, carga con la mochila de malos antecedentes, que la gente no quiere y está
hasteada. Y también de lo que comentaban al principio, de que no hay ninguna respuesta, porque además de este tema valórico que hay que tener en conjunto, que son las ideas de derecha, creo yo que tenemos que dar respuesta a las problemáticas de hoy del Estado, en materia de seguridad, como dijeron ustedes, salud, vivienda, transporte, en la región que nadie tomó esa bandera. Hoy día es un problema grave eso. Y el desarrollo económico. En las zonas urbanas. Totalmente. Ojo, que cuando vamos al análisis más pormenorizado, en las zonas urbanas raramente ganó más la derecha. Sí. Y en las zonas rurales ganó más la izquierda. Fue al sacó revés. más votos porque no ganamos ninguna comuna, no. excepto en la cárcel. De acuerdo. No, pero no ¿Dónde estoy ganó la hablando. prueba? En la cárcel ganamos. Sí, Sí. ganó la- No estamos hablando. No estamos, Mal antecedente, pero- No, pero siempre ha sido así. ¿eh? Sí, Siempre ha sido así. sí. Sí, es verdad. Lo que Es pasa, sí, siempre ha sido así desde que hay votos en la cárcel, que es desde que está Boric en el poder. En el poder. Entonces, ojo, que es posible que la cárcel vote siempre en contra del gobierno. También Claro, puede ser, no tiene- sabemos todavía. Claro. Pero bueno, el punto es que cuando haces el análisis rural-urbano dentro de una misma comuna, no estoy hablando de Casablanca, sino que es comuna rural de Casablanca, a eso me refiero, sino que Sí. la zona rural de Valparaíso, La Casablanca, Silla, por ejemplo. versus, Más grande. la zona urbana de Casablanca, se dio un voto al revés de lo normal. Normal me refiero a lo De que lo ha ido típico que pasando. ha ocurrido. Claro, lo típico. Entenderá se la dio forma al revés. rural entonces que quiere desarrollo. Puede ser, No, yo puede creo- ser una teoría, a lo mejor. Yo no sé por qué pasó. Pero desde mi punto de vista, en verdad, la candidata Pepa Hoffman no fue la mejor, pero sí, obviamente, ganó la elección. Yo no sé si los otros candidatos que habían de nuestro sector para la primera vuelta eran muy malos o no lograron. No, llegar ella no, al ganó, sentido. ella no ganó, fue designada. Sí, Ella no pero ganó. en la primera vuelta ella fue la que sacó más votos. Ah, ella sacó la más claro votos y que por sí. eso. Claro que sí. No, pues, salió segunda. Salió segunda. Sí, Primero pero salió para Mundaca. llegar a segunda vuelta. Po. Sí. No, Ah, estamos sí, de acuerdo. te entiendo, para llegar a te entiendo. segunda Le ganó al vuelta. resto. Estamos Le ganó al viendo de resto. nuestro Le ganó al sector, ella ganó en nuestro sector y Exacto, por eso ella llegó exacto. a segunda vuelta. Exacto. Entonces, igual lo que tú dices, o sea, hay que hacer en el análisis de que no trabajamos bien desde un principio. O sea, Sí, por supuesto. los candidatos a lo mejor que puso tanto republicanos que mismos millones y Pepa Hoffman a lo mejor no eran totalmente representativos para lo que necesitaba la región, porque si igual si sumábamos los votos de todos, tampoco lográbamos ganarle a Mundaca solo, sumándolo a él con los votos de la ganaba. izquierda. Sí. Pero Sí. De hecho, sí. De hecho, sé que tú sumas. Si esto fuera matemático. que si esa cuestión millones, no es. todos los votos de Sí, millones se hubiesen todos ido con los la Pepa, votos, que- si pero todos los eso votos no- de millones y de Francesco y de la Pepa hubiesen estado en un solo candidato, gana en la primera vuelta con 40%. hubiese ganado Y eso Ahí reafirma sí, la eso- teoría de que la votación hoy día cada vez más es por la persona y no Sí. por el sector ni por el partido. Sí. Y eso es muy importante y reafirma también que la importancia de la designación de los candidatos es más fundamental todavía. Es muy relevante en las elecciones que son personales. Totalmente. ¿sí? Exactamente. No en las elecciones que son de Como lista. dice Mico ¿cierto? Macari, el negocio del 50+1, cuando van a ese Exacto. negocio. Cuando es al 50+1, lo que pasa es que en gobernadores. Lo que pasa es que en gobernadores es un poco distinto porque es 40. 40+1, pero es más o menos la está misma bien. idea, Sí. teoría. Claro. La situación es que en esta elección, en Valparaíso, ¿sí? Haciendo el análisis de la elección particular, yo creo que en cuanto a lo que tú estabas diciendo de cuál fue la elección y parece que la elección no fue buena, yo creo que hay una irrupción. O sea, no fue buena para nada, pues, no parece. Pero ojo, yo creo que hay una irrupción, ¿ya? Porque Pepa, si bien se acuerdan, era la secretaria general de la UDI. Sí, claro. Y por lo tanto, quien designó a... Ella misma. Claro, Fue juez y parte. hay autocontratación. Sí, fue juez y parte. Claro. Correcto. Entonces, ella misma se designó como candidata a gobernadora por la UDI, ¿sí? Y podríamos decir que de Chile vamos. Y lo que negoció, Sí, porque ella estaba negociando las listas, entonces lo que negoció es que la dejaran sola. Obvio, que no hubiera un candidato de Como Pardo, renovación. como no, Millones u otro. claro, u otro. Y entonces lo que pasa es que efectivamente hay una irrupción de una candidata, ¿cierto?
que es especialmente potente en términos del poder, por eso potente, especialmente poderosa, que se hace de la elección del sector, ¿cierto? Y que además, bueno, hay que decir de que tenía recursos, ¿no? Era una elección, era una candidatura que tenía recursos. Claro. Entonces, Que sirve mucho para las primeras vueltas y para las primarias también. Entonces, de todas maneras, pues, entonces hay visibilidad. muchos factores que influyen en por qué ella ganó esa primera vuelta. Sí, ganó la primera vuelta del sector, digamos. Sí, claro. Exactamente. Entonces, efectivamente ella ganó por todos estos factores que confluyen, porque venía más o menos blindada, porque venía apoyada por los partidos tradicionales que tenían además recursos, porque se hizo de una estructura importante, ¿cierto? La UDI, independiente de que ya no tiene muchos representantes de la región, sí tiene una estructura en el sentido de que Correcto. tiene El partido más militantes, estructural, podríamos representantes, qué sé yo. Renovación Nacional tiene en el interior lo mismo y por lo tanto era razonable que ¿Y ahora, ganara. ¿Y ahora qué va a pasar? Pepa Yo- Hoffman tuvo 220.000 votos Sí. Sí. en la primera vuelta, 470.000 ahora. ¿Cuánto es la devolución si es que le llega a todos? Harta plata. Harta plata. 600 Pero más allá palitos de la más o menos. evolución Ya, o de lo pero- que va a pasar. No, pero me refiero Sí. que ahora quedó igual bien armada para una campaña futura senatorial. de Utah. Sí, y en ese sentido, en lo que viene, a mí me causa preocupación lo que viene, porque uno al otro día, el día lunes con el diario en la mañana, ya piensa al tiro lo que va a pasar. No vaya a ser que la izquierda o el oficialismo llegue a convencer a Claudio Rego o a Tomás Bodanovich de que sean los candidatos que representan una transversalidad que no se había visto hasta ¿Dónde hace te muy lo poco. firmo? Sí, ¿Dónde te lo perfecto. No, sí. Mira, debo decir que John le achunta, pero a todo en política una cuestión increíble. Puedo decir que es mi gurú en No. el último tiempo de política, porque le ha achuntado todo. ¿Sí? ¿Para qué estamos con cosas? Bueno, pero más allá de eso, quiero hacer un llamado al sector de que Me equivoqué rotundamente en la elección, ¿Sí? en la última ¿En la elección última municipal. elección? Sí. Ah, perfecto. Me corrí 10% en todo. En todo. Fue mira, horroroso. mira, hoy. Pero Acá debo libro te decir- creo un poco, pero Debo no, decir de que el resto se corrió como casi 20%. a lo que voy yo. Si el sector no es capaz Terrible. de establecer, mira, estos valores y fundamentales, que lo que estábamos conversando que había dicho Axel Kaiser, u otros, que sean capaces de convocar desde amarillo, demócrata, hasta republicano, para hacer por lo menos una primaria de un candidato a presidente, creo que los candidatos van a llegar muy debilitados para un candidato que me va a afirmar Efectivamente. que va a ser un candidato más transversal. Y con listas acotadas, y con Porque listas van a que sean- llegar cansados por una Sí, segunda vuelta peleando entre ellos. y que no sean muchas listas también para las parlamentarias de senadores y diputaciones y podamos competir en buena lid con candidatos también del oficialismo que van a tener todo el respaldo de las comunas más grandes de la región por lo que pasa acá y también del Estado. Yo ahí difiero, ¿eh? Y yo creo que en esta elección, si tú te das cuenta, al sector le convino ir en muchas listas, ¿sí? Desde que iban en una sola lista hasta que se ramificaron y se armaron varias listas. Estoy hablando ahora no de las elecciones unipersonales, sino de las elecciones de lista, de ¿sí? acuerdo. Cuando se va en muchas listas hay más aportantes. Sí, más dispersión, Más podríamos decir. dispersión Sí, y sí. por lo tanto hay más candidatos y esos candidatos aportan más votos cada uno y por lo Sí, claro. tanto ya está, es cosa de sumar y restar. Ya, pero la Se política de ficción, obtuvieron no más de 4. 800 No más de 4. 800.000 votos adicionales. Adicionales, sí. 800.000 votos adicionales. Fue Que esa increíble. gente puede ser sí. que no es del mundo de la política que se agregó también está lista. Para ir terminando, pregunta, estas elecciones, raya para suma, para el sector fue, Jaime, derrota o triunfo. Yo lo digo con todas sus letras, fue una derrota, porque no se ganó en comunas grandes, donde tenía la gran posibilidad de haberlo hecho, y lamentablemente por ¿Pero en cuál mezquindad. elección? La general. Esta elección en general. Esta elección, la Te lo general. respondo de nuevo. Te lo respondo de nuevo. Por ¿En mezquindad. esta vuelta? En o- la elección hubo concejal, Las 4 alcalde, elecciones. core y gobernador. Por mezquindad y errores políticos no se ganó y fue una derrota para la oposición. Eso es lo que creo. Yo creo que fue un triunfo. ¿ya? Creo que recuperamos lugares que estaban en manos de la izquierda. Lo que pasa es que habían mayores expectativas, ¿sí?
hay una derrota en términos de expectativas, de las expectativas que se habían formado. Pero si uno lo ve objetivamente, qué es lo que pasó antes y qué es lo que pasó ahora, hoy día hay más representantes de la derecha, ¿sí?, que en la elección pasada. Y muchos más representantes de la derecha. No, de ¿Sí? todas maneras. Al punto que tenemos mayoría en el Consejo de Viña, mayoría Sí. en el Consejo Regional. Hay No, y votos per muchas cápita, mayorías y más. votos per cápita a nivel nacional. En el tema cuantitativo, sí. Me parece que puedo decir un poco más desde lo pasional, creo yo, que era para tener una victoria de mucha mayor envergadura. Sí. Que yo también encuentro, pero mi opinión es que fue una derrota. En verdad fue una derrota, si bien logramos mucho en términos de fiscalización, de administración, no se logró nada. Republicano no logró ni un gobernador regional, alcalde pocos. 8. Pocos. Poco. 8. ¿Cuántas comunas Y son? el más representativo, y el más grande es Macul, imagínate. Por eso digo, y Chile vamos, si bien obviamente se recuperaron comunas, pero si vemos con otras elecciones pasadas, por ejemplo, del 2000. A mí la que me dio alivio fue la de Santiago, que tuve el honor ahí de saludar Sí. a Mario Desbordes y felicitarlo en la mano, que Claro, la verdad. porque si comparamos con la última elección, gracias. cualquier cosa era casi triunfo. Si me dicen eso, yo por lo menos quedo tranquilo de no ver ese personaje también en los puntos de prensa en Santiago, la problemática que vive Santiago Centro, que Horroroso. horroroso. Así que toda la suerte del mundo. Ojalá que Mario Ojalá. sea capaz, Sí. y no me cabe la menor duda, de que va a ser Perfecto. capaz de mejorar lo que hay. Sí, claro. Ojalá que pueda recuperar Recuperar un poco. Es más sí. difícil. Recuperar lo que era Santiago. Veamos, y también queremos saber qué opinan ustedes. ¿Fue derrota o fue triunfo para nuestro sector? Muchas gracias, Jaime, muchas gracias, John. Nos seguimos viendo aquí en el Escondite Resto Bar y sigamos en esto. Pensemos en Chile.